Y aquí de a poquito voy viendo caras y creo que ya estamos en el aire. Vamos a empezar este programa, nuestra conversación sobre apego número 85, dando primero el saludo cordial a mi copartner, a mi queridísima Zuleima Lucía León Valle. ¿Cómo estás, Zule? Estoy muy bien, bastante bien, Vanessa. Un gusto saludarte también en este programa número 85. Habla de este recorrido. Y me gustaría que confirmemos el live streaming por Facebook. Parece que no nos estamos presentando en este Bueno, momento. Vamos a verificar. chequéalo mientras les cuento un poquito, ¿te Listo. parece, Zuleima? Sí, Que este es el perfecto. programa número 85, que dedicamos un poco a entender esto de la seguridad en los vínculos. Empezamos hablando obviamente de un tema muy triste y seguimos abrazando entonces a toda la gente damnificada por todo lo que es el terremoto, en todos lados, porque hubo réplicas después en otros lugares, ¿no? Entonces, o no réplicas, pero nuevos terremotos. Así que bueno, abrazamos desde acá y nuestra solidaridad a todas las víctimas, ¿no? Eh, y por otro lado, vamos a contarles que siguiendo esto de la seguridad en otro contexto, pensamos en un tema que tiene que ver con el dormir, ¿no? El dormir que es un lugar de mucha inseguridad para los chicos, ¿no, Zuleima? Así es, Así Vanessa. es, bueno, sigo, estaba yo chequeando, Entonces, pensé que, claro, entonces, ya, ya. ¿qué dijimos? Dijimos para este programa que la seguridad también se demuestra en estas conductas, como es el dormir, y hablamos de qué tal si podemos conversar sobre la seguridad, sobre la regulación y sobre el vínculo a la hora de dormir, desde, obviamente, el análisis de la teoría del apego, ¿no? Claro que sí, Vanessa, y todo también lo que se puede, digamos, seguir sosteniendo para que los niños puedan tener un dormir con mayor regulación emocional también. Bien, bien, como otro Entonces, lugar de inseguridad, ¿no? claro, Zuleima, ¿quieres presentar entonces a Joviana? Tenemos lindos participantes como siempre que ya han participado y nos han acompañado en las conversaciones, así que podemos darle, si querés, la presentación a Joviana, así es. Zuleima. Bienvenida, Joviana, bienvenida, Maite, bienvenida, Paola. Sabes, Joviana, que Conversaciones sobre Apego es un café, una conversación que vamos a estar abriendo entre todos. Y les presento a Joviana. Ella es la doctora Joviana Castro Valiente, médico especialista de primer grado en medicina familiar y en psiquiatría infantil y juvenil. Es además magíster en sexología y cuenta con una amplia trayectoria en el abordaje de la salud mental, el trabajo con familias y la promoción de vínculos saludables. También es experta en intervenciones multifamiliares en contextos sanitarios, educativos y sociales y además se desempeña como supervisora de formadores en este modelo de intervención. Contribuye de esta manera en la capacitación de profesionales y el fortalecimiento de prácticas colaborativas con familias y comunidades. Bienvenida, Joviana Castro Valiente. ¿Se escucha? ¿No te oímos? A ver, Te escuchamos. Cuéntanos. Bueno, ¿no? sí, 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 sí dale, te dale. oímos. Bueno, es que he tenido, como de costumbre, mis problemas técnicos. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí esta noche, que hacía mucho tiempo que no podía estar compartiendo este espacio que a mí me gusta tanto. Y bueno, empecemos un poquito a hablar, ¿no? Sobre el tema de esta noche que tiene que ver con el dormir en los niños, la seguridad, la regulación y el vínculo desde la teoría del apego. Bueno, sabemos que dormir constituye una necesidad biológica esencial para el crecimiento, para el desarrollo cerebral y el bienestar físico y emocional. Sin embargo, desde la psicología del desarrollo y la salud mental infantil, el sueño representa mucho más que un proceso fisiológico. En el momento de acostarse, pues implica una separación temporal de la figura de apego, es una disminución del control sobre el entorno que nos rodea y también, ¿por qué no? Podemos decir que constituye una transición hacia un estado de vulnerabilidad. La teoría del apego nos ofrece uno de los marcos teóricos más seguros y más sólidos para comprender por qué algunos niños tienen más dificultades en dormir que otros, ¿verdad? Muchos niños, ¿por qué se despiertan por qué les cuesta tanto trabajo
conciliar el sueño, ir a la cama solo, piden la compañía de los adultos constantemente, reclaman la presencia de los adultos. O sencillamente buscan pretextos, ¿no? Quieren prolongar un poco ese momento de dormir. Bueno, desde esta perspectiva, la calidad de las primeras relaciones cuidador-niño influye decisivamente en la organización del sueño, ¿verdad? Bowlby postuló que el sistema de apego es un mecanismo biológicamente programado cuya función principal es garantizar la proximidad de esta figura cuidadora y protectora en situaciones de vulnerabilidad. Y justamente el momento de ir a la cama es uno de esos momentos vulnerables de los niños. Bueno, en las últimas décadas se han realizado muchas investigaciones y bueno, se ha comprobado que el apego seguro favorece la calidad del sueño de los niños. Los niños con patrones de apego seguro pues tienden a de alguna manera que se facilite, ¿no? Este proceso de dormir, de ir a la cama. Y ya sabemos que se ha explicado en otros programas, por tanto no vamos a abundar en esto, que Mary Ainsworth con su prueba de la situación extraña nos definió, bueno, los diferentes patrones de apego. Mm, lo que sí vamos a detallar, es decir, lo que sí me gustaría es detallar cuáles son las principales dificultades que pueden tener los niños y las niñas a la hora de presentar este problema de acuerdo a los patrones de apego. Por ejemplo, los niños con un apego seguro, pues tienden a ir a la cama con seguridad, se mantienen cerca de su figura de apego mientras lo permita, pero tienen una mayor facilidad para conciliar el sueño, tienen una menor ansiedad de separación nocturna, tienen una mayor capacidad de volver a dormirse tras despertares frecuentes y por tanto esto desarrolla posteriormente una mejor autorregulación. En el caso de los niños que tengan un apego inseguro ansioso, pues en el momento de acostarse, pues tienden a hacer una resistencia a separarse de sus figuras de apego, tienen una necesidad constante de contacto, suelen llamar una vez más, quiero tomar agua, por favor léeme otro cuento. Realizan múltiples llamadas al adulto, le piden que quieren ir a sus habitaciones a dormir con ellos y bueno, tienen despertares frecuentes y durante esos despertares tienden a buscar la proximidad de sus padres, de los adultos que constituyen sus cuidadores principales. Y en el caso del apego evitativo, pues son niños que tienden a ocultar, aunque sientan miedo, pues tienden un poco a disimular ese miedo. Son niños que al parecer se sienten seguros de ir a la cama, pero se duermen aparentemente sin dificultad, minimizan estas expresiones de miedo, pero si se realizan estudios, pues podemos ver que existen toda una serie de procesos neurofisiológicos que se modifican durante el sueño, como la activación de cortisol, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. Y bueno, ya sabemos que el apego desorganizado, que es el apego que mayor aporta a psicopatología, pues son los niños que tienen mayor desorganización a la hora de dormir, como terrores nocturnos, pesadillas, dificultades persistentes para conciliar el sueño, mayor prevalencia, y por supuesto, todo esto conduce a que haya mayor prevalencia de trastornos emocionales posteriores. Otro aspecto importante, si vamos a hablar del tema del sueño, es la regulación emocional, ¿verdad? Que durante los primeros años de vida sabemos que el niño carece de recursos suficientes para regular él mismo sus estados de ánimo y es el adulto quien mediante un proceso de corregulación pues ayuda a disminuir esta activación fisiológica y a organizar sus emociones, alcanzar un estado compatible con el descanso. A través de esta repetición de estas experiencias de acompañamiento sensible,
el niño va interiorizando estrategias de autorregulación que progresivamente pues logrará utilizar de manera autónoma. Así es, Esto, Joviana. Y te voy entendiendo que esta corregulación nos permite entonces que comprender que el niño no necesariamente en un apego seguro lo va a lograr de un día para otro, sino que poco a exactamente. poco se tiene que ir Exactamente, un dando. proceso paulatino de aprendizaje que comienza desde las primeras etapas al contar con una figura de apego que está disponible en el momento que el niño lo necesita. En el 2001 SCORE y Siegel en el año 2012 describieron en investigaciones que durante los primeros años el cerebro derecho del cuidador pues actúa literalmente regulando el cerebro derecho del niño, mediante acciones como el contacto físico, es decir, los abrazos, la voz, la mirada, el balanceo, la sincronía emocional. Y a este proceso se le llama corregulación. No es Bien. hasta más tarde entonces lo que hablaba Mm. Zuleima que el niño entonces va adquiriendo con una autonomía propia, pues este proceso de regulación. Bien. Joviana, si Eh, te parece, seguimos a lo mejor en esto de la conversación posterior, que van a surgir un montón de dudas de esta primera introducción que diste tan vasta y tan interesante, para poder hacer las presentaciones de Paola y de Maite, y después seguimos conversando entre todas. ¿Te parece? pues muy bien, ¿sí? Buenísimo. Es interesante, ¿no? Esto que plantea Joviana, hablando de teoría del apego y cómo desde estas perspectivas de tipos de vínculos, ¿no? Tipos de disposiciones, ya sean seguros, inseguros, los estilos dentro de los inseguros y los desorganizados, esto se va a reflejar a la hora de los desafíos, a la hora de los lugares de desregulación, como Claro, puede ser el Vanessa. colegio, el dormir. Sí, Y Zule. además que así como hay una separación para ir a la escuela, también hay una separación para ir a la cama. Claro. Por eso, Sí. ¿no? Y cómo pareciera que juega parecido la situación extra de Mary Enworth, que tiene como una demostración práctica en estos momentos de desafío, ¿no? Como el niño ansioso no puede soltar, y el evitativo parece que no le pasa nada, y el seguro, aunque le cueste, ojo, aunque le cueste, que sería lo normal, lo puede hacer, ¿no? Vamos a dar lugar entonces ahora a Paola Flores Ardila. Paola ya también nos acompañó, te agradecemos nuevamente el estar aquí. La voy a presentar. Ella es psicóloga y presidenta para Colombia de la Fundación América por la Infancia, es promotora de los buenos tratos hacia la infancia y la adolescencia, tiene una trayectoria profesional vasta enfocada en la promoción del bienestar infantil, la parentalidad, el apego y la intervención en trauma desde una perspectiva sensible y relacional. Es diplomada en acompañamiento sensible en la adolescencia y en parentalidad, apego y desarrollo en la infancia. Cuenta con formación en psicoterapia parental, es especialista en neuropsicología del desarrollo infantil y posee formación en una técnica que se llama video feedback, ¿no? Odisea 2.0. Asimismo, está entrenada en otro modelo que se llama Parcub o Parcubé para la intervención en trauma y apego, y cuenta también con entrenamiento en terapia centrada en la compasión y terapeuta MDR, que son estilos terapéuticos. Se desempeña como vicepresidenta de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, desde donde también participa activamente en la promoción de entornos protectores y en el fortalecimiento de prácticas de cuidado respetuosas para niños, niñas, adolescentes y sus familias. Además, es conferencista nacional e internacional, donde puede a través de estas conferencias compartir sus conocimientos y experiencias a diferentes niveles. Vamos a escucharla entonces a Paola para que desde tu espacio, desde tu formación, nos cuentes un poco de el dormir y este espacio importante de despegue de niños y figuras parentales, ¿no? Muchas gracias, Vanessa, Zule. Encantada de estar de nuevo acá. Hay un título que no está ahí, es el más importante, que es el de mamá. Tengo dos hijos, uno de 20 y una de 15, entonces este es un tema que creo que cuando nació mi hijo mayor me apasionó mucho, porque generalmente lo que nos preocupa a las mamás, una de las preocupaciones más grandes es que duerma toda la noche, ¿es cierto? Entonces, dentro del tema, como mamá, y que lo fui llevando pues a mi práctica profesional acompañando papás, que es lo que más me desempeño, he podido aprender y entender en este recorrido que pues el sueño es fisiológico, ¿cierto? Y lo decía Joviana, empezó diciendo
que el sueño es fisiológico y por eso el sueño nos entrena, porque las funciones fisiológicas van madurando, ¿cierto? Progresivamente. Y hay que entender que el sueño del niño es diferente al sueño del adulto, porque tenemos expectativas muy altas. Yo como mamá les decía que una expectativa es cuándo va a dormir toda la noche, ¿cierto? Porque mi necesidad era esa, que durmiera toda la noche. Y los papás que llegan a consulta llegan y dentro de las preguntas que creo que podría sacar una estadística que es como de las preguntas que más hacen, ¿cuándo va a dormir toda la noche? Y, y al ser fisiológico, pues es un proceso y es un proceso que requiere una maduración, pero también un acompañamiento externo de esos adultos significativos que son las figuras de apego, que ayudan, y lo decía Juliana, a regular obviamente el entorno, que es supremamente importante, la organización de la experiencia, pero a regular también el ambiente interno, ¿no? Esa parte emocional. Entonces, entender que cuando el bebé nace es vulnerable y que el mundo lo ve a través de los ojos de los papás, de sus figuras de apego, como dice Inés Di Bartolo, a través de las gafas. Como las gafas, como los papás con esas gafas que ven el mundo, los cuidadores, el niño va viendo el mundo, pero también las gafas con las que los papás ven al niño, el niño se va viendo. Y asimismo somos mamíferos humanos. ¿Y qué pasa con los mamíferos, las crías mamíferas? Que las crías duermen con sus mamá, papá, mamífero, alrededor, ¿cierto? Y de hecho hay una película que yo les explico a los papás, los Croods, donde se ven, es una familia de hombres de las cavernas, ahora la época se me va, de cavernícolas, y duermen todos en una cuevita y los niños duermen en la mitad y el papá duerme dando la espalda a la cueva y está la abuela y está la mamá y resulta que el papá duerme así y de hecho esto está en nuestra memoria ancestral, en nuestra memoria emocional, porque los depredadores salen a cazar de noche. Y como los depredadores salen a cazar en la noche, pues entonces las crías tienen miedo, ¿cierto? Es fisiológicamente sienten ese temor a ser devoradas y fisiológicamente se activa en el bebé un sistema de apego y en el adulto un sistema de cuidado, ¿cierto? Entonces, estamos llamados a ser sensibles y a estar disponibles a esas necesidades y cuando el niño llora, no es porque manipule, porque también entonces empezamos a hablar de manipulación o el niño me está manipulando, resulta que no, es una necesidad de frío, tiene hambre, tiene calor, tiene miedo, y lo que hablabas, Vanessa, de la situación extraña que lo explica muy bien, es esa separación, lo decía Zule, esa separación al irse a dormir. Y por eso los niños también quieren prolongar ese tiempo, así no haya apego evitativo. Él quiere prolongar ese tiempo y ese prolongar también es ese vaso con agua, es ese léeme otro cuento, porque si los papás trabajan y están afuera todo el día y llegan, ¿qué quiere el niño? Y ahí está una necesidad de la que hablaba Alfred Adler y es la necesidad de pertenencia. Soy importante, soy valioso, soy tenido en cuenta, juntando con la necesidad de vínculo, de conexión. Entonces, ese niño quiere que ese papá, esa mamá que le ponen atención, que comen con él, que le ponen su pijamita, que van y lavan los dientes, que les dan tiempo, quieren que eso se prolongue en un apego seguro, un apego pues evitativo también puede pasar, pero quieren que se prolongue, ¿por qué? Porque para hasta los 3 años, pues el vínculo más importante es con sus figuras de apego, que a veces creemos que socialicen, ¿no? Que los niños los mandamos a jardines, a escuelas, a que socialicen, pero sus principales figuras de socialización son esos padres y esos adultos significativos. Entonces, el niño empieza a construir, y lo decía Julián, esa seguridad con la mirada de sus papás, con la mirada, el tono de voz, la prosodia, que está supremamente investigado este tema de la conversación, el tono emocional, también para equilibrar su sistema nervioso, para que ese sistema nervioso autónomo, el cuerpo, esté tranquilo, se pueda relajar y asimismo pues libere esas hormonas para poder dormir bien, la melatonina, ¿cierto? Y también entender en esa organización de la experiencia externa que yo decía, que el ambiente es supremamente importante.
Entonces, que es algo que le digo yo a los papás, porque dentro de las necesidades de los niños están las necesidades de seguridad. Y ahí está límites, hábitos, rutinas, que haya predictibilidad, que haya estabilidad. Y es súper importante para que el niño se sienta seguro. Entonces, eso también es necesario. Hemos hablado de necesidades de seguridad, necesidades de vínculo, necesidades de pertenencia. Entonces, el niño requiere un entorno externo, interno, interno de sus papás, también de sus figuras de apego, que puedan regular, que se dé esa corregulación, esa heterorregulación cuando están más pequeños, que papá, mamá, adulto significativo disponga de ese entorno para que el niño tenga esa seguridad al dormir, para que el niño también sea capaz o vaya entendiendo que en el momento en que necesite a ese papá, a esa mamá, va a estar ahí y que puede llamar cuando quiera. Ahí se da la seguridad en el apego, que además que es muy normal que hayan despertares y no podemos, a mí me preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo va a empezar a dormir derecho? No tengo respuesta porque la etapa evolutiva sí se da, pero todos los niños son diferentes. Además que hay algo que también en la práctica profesional y que he podido ver y es que también cómo fue el embarazo de mamá, esa regulación que tuvo mamá, esa mamá que fue maternada o no, esa mamá que fue acompañada, esa mamá que vivió un embarazo tranquilo, feliz, en calma, que tuvo también a su vez esas personas que acompañaron las figuras de apego, porque en la adultez también, de la cuna a la tumba, decía Bowlby. Entonces eso también implica que el niño al nacer sienta que el mundo es seguro o sienta que es amenazante. Y si en el vientre se fue formando en un mundo amenazante, ¿cierto? Porque el entorno es amenazante y lo percibe a través de mamá. Entonces va a ser más difícil que tenga un sueño regulado, que se pueda regular fácil, que se pueda dormir fácil. Hay algo que también he encontrado y es cuando hay prematurez, cuando los niños están en UCI, en unidades neonatales, en UCIs, en clínicas, son hospitalizados, también les cuesta muchísimo porque como sus primeros días, el entorno era un entorno, primero el miedo que tenemos alrededor de su salud y segundo un entorno donde físicamente hay luz, hay ruido, hay manos que lo tocan muy diferentes a eso que conoce, que es esa mamá que lo tuvo en su vientre y esos latidos del corazón de la mamá, ese olor de la mamá, esa voz. Entonces el niño desarrolla primero, pues, su amígdala cerebral se hipertrofia o se hiperactiva. Entonces son niños mucho más propensos a tener miedo, a asustarse fácilmente, a querer a aferrarse mucho a ese cuidador por miedo a no sobrevivir, porque es que ya lo experimentó en un entorno inseguro, real. Entonces a veces no entendemos qué pasa con nuestro hijo, pero sí es importante entender que la seguridad en las primeras etapas se la damos nosotros, los adultos significativos, que cuando lloran no nos están manipulando, que no está mal que duerman con nosotros, no estoy promoviendo nada, pero que a veces la pregunta es, pero es que todavía duerme con culpa, me lo preguntan siempre, como que me hacen una cara de que los voy a regañar, los papás cuando me preguntan, es que todavía duerme conmigo, y yo les digo, ¿y cómo te sientes con eso? Bien, está bien. ¿Quieres que se vaya ya para su cuarto? Sí, listo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿O quieres que se vaya para su cuarto? No, listo. Cuando estén preparados me dicen si quieren mi consejo, yo se los voy diciendo, pero nunca acelerar un proceso que también es muy propio de la familia y es muy propio de la etapa del niño, ¿cierto? Entonces, el, el, el niño necesita en la noche sentir que esa figura de apego está ahí para él, que además que en la noche el sistema de alerta está hiperactivo, está el sistema de alerta, el sistema nervioso está alerta y el sistema de defensa es baja. Por eso es que cuando uno le da fiebre de noche se le sube, cuando uno tiene tos de noche le da más tos, ¿cierto? Entonces, como está ese sistema de alertas y el sistema de defensa es bajo, pues necesitan más estar cerca de sus figuras de apego. Y por eso nos piden, y por eso nos reclaman, y por eso nos dicen más, quiero estar más contigo también para poder, como decía ahora, alargar ese momento, alargar ese vínculo. Hay una frase de disciplina positiva muy linda y es que sin conexión no hay corrección. Y para primero poder enseñar a mi niño, yo me debo conectar con él. Y yo le digo a los papás, es como cuando se descarga un celular, se lo carga mucho, al 100 la pila,
para que cuando se lleva el celular, pues esté cargado, ¿cierto? Y yo le digo a los papás, tu presencia y tu compañía es esa carga. Claro. Entonces, antes de acostarse, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo lo cargas? Si te pide porque se descargó, ¿cómo vuelves a cargar? Y lo mismo en la mañana, porque el despertar también quiere, lo primero que quieren ver los niños es a sus principales figuras de apego. Paola, también, y cómo esta carga, que es, digamos, todo este vínculo que se sostiene Ujú, en el día, es también lo que le va a permitir al niño y a los padres vivir esa corregulación para la noche, al cerrar los ojos, totalmente. cuáles son esos registros del vínculo que tienen. Totalmente, que ha Bueno, podido registrar en el cuerpo, que ha sentido, Mm, cuando en la noche, que es que la memoria empieza a funcionar, que en la etapa REM viene el aprendizaje y se consolida, que mm, aprendió, ¿cierto? Y así cómo es. pudo organizar esa experiencia en su mente, en su cerebrito y en su cuerpo, cómo qué sintió en ese día en su cuerpo, con esos vínculos. así. Eso también Ahí, promueve. ahí nos va quedando tiempo también, Paola, ahorita para poder ampliarlo con todo este Mm, tema de que hay una base neurofisiológica y también física que tenemos que conocer porque ese conocimiento nos da oportunidades y herramientas para seguir apoyando a nuestros niños. Y mm. bueno, este momento tan esperado, nuestra tercera invitada. Maite, ¿cómo has estado? Hola, muy bien. Con calor por aquí, por el sur de Upa. España. Y vamos a comentar que fuera de cámara ya le hemos dado, principalmente yo, las felicitaciones por este mundial, bien ganado, más Gracias. allá de Sin este llorar, Vanessa, contexto, sin llorar. ¿no? Ahí está. Y ahora nos Muchas adentramos gracias. a este tema, pero bueno, interesante, ¿no, Zuleima? Muy interesante. Maite Pi, ella es psicóloga clínica con una destacada trayectoria profesional de 39 años, dedicada a la atención en la salud mental. A lo largo de su carrera desarrolló su labor en centros ambulatorios y hospitalarios, trabajando con personas adultas, niños, niñas, adolescentes y sus familias. Además, ha contribuido de manera significativa al cuidado de la salud mental desde una perspectiva clínica y comunitaria. Tras su jubilación en 2019, ha continuado vinculada en el ámbito profesional mediante su colaboración con diversas asociaciones, mantiene un compromiso muy activo con el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la práctica clínica. Asimismo, Maite Pi participó en la creación de IAN España, aportando a la consolidación de esta red dedicada a la promoción del apego, el desarrollo y el bienestar relacional. Maite Pi, gracias por aceptar esta invitación. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo aquí con todas vosotras. Y bueno, vamos a hablar del sueño. Muchas consultas cuando estaba en el Centro de Salud Mental Infantil-Juvenil eran por este motivo, niños y niñas que tenían problemas para dormir. Evidentemente, este problema era un síntoma de otras cosas que pasaban por ahí y muchas veces, o si no siempre, tenían relación con su estilo de apego, con cómo se había desarrollado, con cómo los papás habían intentado eh, forzar a que durmieran solos. Hace años, aquí en España, por lo menos en Cataluña, donde yo vivía, había un tal doctor, aún está, creo que aún está, se llama doctor Estivill, que creó el método Estivill para que los niños aprendieran a dormir solos. Yo vi víctimas del método Estivill, bastantes víctimas. Porque claro, parte de ser un método que no tenía en cuenta las necesidades de los niños y niñas, pues era un método que quizá podría aplicarse en niños mayorcitos, pero no en bebés. Y a mí me habían llegado familias pues que a los 6, 8 meses habían empezado a aplicar este método, pues imaginaros, ¿no? Estos niños eran niños con bastantes carencias, con muchos problemas para dormir y con unos padres desesperados, pobres, porque ellos pensaban haberlo hecho bien. O sea, pues que no sabían que había fallado ahí. A mí me gustaría seguir
con lo que comentaba Paola, de que cada niño, cada niña es diferente. Los bebés, cada bebé es diferente. Es importante esto que has dicho de las UCIs infantiles. Estuvimos en un grupo de trabajo con personas de la UCI infantil del Hospital General que había en Girona, que hay, el Hospital Trueta, y precisamente hablando de este tema, de que no hubiera luces brillantes que minimizaran cuanto pudieran el ruido, y creo que lo hicieron. Fue ya cerca de que me jubilara, pero creo que acabaron haciéndolo. Y por ahí, pues seguramente ha mejorado mucho los trastornos del sueño que suelen tener los bebés prematuros. Pero volviendo a los bebés no prematuros, los hay que a los 15 días dicen, uy, ya duerme 4 horas seguidas. Que al mes dicen, ya duerme 6 horas seguidas. Y otros que dicen, uff, cada hora y media me despierta porque quiere mamar. Bebés de un mes, entre 0 y 1 mes. Y 2 meses. Y las 2 meses igual duermen 2 horas y media. ¿Y qué hacer ante esto? Jovian hablaba de la diferencia en este tema de los distintos tipos de apego. ¿Cómo promover un apego seguro para el sueño? Pues como decía mi abuela, observando al bebé. Yo tenía una abuela muy sabia y ella decía que cada bebé tiene necesidades distintas. Entonces hay bebés que necesitan dormir con sus papás. Hay otros bebés que da igual, que duermen igual en la cuna que en el lecho de los padres. Y a veces duermen en el lecho de los padres por comodidad, porque si se despiertan cada 2 horas para mamar, es mucho más cómodo acercártelo que tener que levantarte e ir hasta la cuna. O sea, de hecho es... Pero hay que observar y ver qué necesita. ¿Que se despierta cada hora y media o cada 2 horas? Pues al principio pues hay que respetar esto, hay que darle. Normalmente, en mi experiencia de unos cuantos años, cuando esto se respeta, el primer mes, en este tipo de niños que duermen mal, el primer mes es terrible. El segundo es un poco mejor, el tercero es un poco mejor y ya el cuarto y el quinto pues ya igual duermen 4 o 5 horas, 6 horas. Y si los papás están atentos a estas necesidades, las mamás, normalmente con el tiempo se va regularizando. En una serie de ambulatorios, de centros de salud de atención primaria, se hizo como una especie, en unos cuantos, creo que era en Barcelona, como un experimento. Cuando llegaban los papás, las mamás a los pediatras y les decían, es que duerme poco, es que tal, es que tiene problemas, les decían, bueno, es normal. El mensaje era decirles, el 70% de los niños y niñas hasta los 3 años tienen problemas de sueño. Y eso los tranquilizaba. Las mamás se tranquilizaban y los papás también, y notaron que haciendo este tipo de intervención, que es súper simple, los trastornos del sueño mejoraron. Básicamente porque las mamás y los papás se tranquilizaban y ya no pensaban que aquello es que estaba pasando algo malo o estaban haciendo algo mal. Y realmente, por lo que yo he ido observando, cuando las mamás y los papás se adaptan a estas necesidades,
poco a poco, los niños y las niñas van aprendiendo o adaptándose, como le queramos decir, a dormir solos. Luego ya hay niños y niñas más mayorcitos que evidentemente a partir de yo diría que a partir de año y medio, 2 años, 3 años, que ya más o menos entienden el hecho del ritual. Los rituales son súper importantes. El ritual de es hora de dormir, de ir a la cama. A mí me encantan las mamás que dicen, voy a dormir al niño, ¿no? Y es aquello de ir a la cama con el niño, con la niña, contar un cuento, estarse allí. Cuando ya las niñas, los niños son más mayorcitos, que te cuenten cosas que han hecho durante el día y hacer un acompañamiento, estar allí y poco a poco que se vayan durmiendo. Y cuando ya son un poco más mayorcitos, ya no hace falta que se estén allí hasta que se duerman, porque estos niños y niñas van cogiendo confianza y saben que si tienen alguna necesidad, pueden llamar y acudirán. Los papás acudirán. Y esto da seguridad. Cuando me venían a mí venían al centro a mí con problemas de estos para conciliar el sueño, recuerdo un caso que era bastante complicado. Era un niño que tenía ya 8 años, era mayor y no dormía, se despertaba, tenía pesadillas, lloraba. Bueno, se lo pasaba fatales. Y los padres decían, es que este era uno de las víctimas del doctor Estivil. Los padres decían, es que sufre, es que... Y estaban allí, iban agotados. Bueno, era una cosa. Y poco a poco, pues era aquello de, bueno, vamos a establecer un ritual, esto de ir a dormir, hablar un poco, de contar un cuento, de estar ahí a su lado, de tal y de cual, bueno, pero no había manera y al final se nos ocurrió a los papás y a mí, pues vamos a hacer una cosa, o sea, con un ovillo de lana le dieron un extremo al niño y los papás poco a poco se iban alejando. Se ponían en la puerta y el niño estaba allí, se retiraban un poco más, hasta que al final consiguieron, con el hilo que le unía a los papás, que consiguiera dormirse. Y al despertar, como tenía allí el hilo, ya dejó de llamar de forma progresiva. Pero claro, este era un caso de estos muy terribles. Y luego hay un tema que es el del objeto transicional. Es muy importante para los bebés y los niños pequeños y mayores el tener un muñeco, un objeto, cualquier cosa. Yo he visto niños y niñas que el objeto era algo duro, era un coche, por ejemplo, ¿no? O una pelota, o un osito de peluche, u otro peluche, o una muñeca, cualquier cosa. Un objeto con quien dormir. Esto es algo que pienso que también ayuda a que Sí. tengan seguridad, Sí, ¿no? esto es interesante, Maite, todo lo que vas diciendo, porque tiene que ver, agradeciendo la parte más a lo mejor teórica o no tanto, pero es la práctica misma, ¿no? Ahí veía a Paola sonriendo cuando hablabas de la lanita, ¿no? Y creo que esto despierta también alguna pregunta. Yo pensaba así en voz baja,
qué importante es respetar el proceso del niño y cómo a veces ese proceso del niño es un poquito teñido por las necesidades propias, vamos a decir, de la madre y del padre, pero quizá en esta primera etapa más fuerte, más vincular con la mamá, tiene que ver mucho con la mamá, ¿no? Con su propia historia, con sus propios vínculos, con su vínculo con su pareja, ¿no? Y eso quizás estaría bueno en estos minutos también poder hablar, ¿no? Cómo no colar las propias necesidades. Sí, Zule, vas a decir algo. Sí, pensando también que Joviana es sexóloga, también como también los momentos de la relación de pareja a veces pueden Bueno, llegar a permear yo, en la calidad yo del... Dime. Sí. Sí, yo quería, bueno, hacer dos comentarios. Uno Ok. relacionado con que, bueno, que las neurociencias han investigado muchísimo el sueño y nosotros somos terapeutas, trabajamos, nos encanta la teoría del apego, pero yo creo que es importante resaltar que el sueño es un fenómeno neurofisiológico complejo donde intervienen muchos mecanismos y que depende de muchos factores tanto biológicos como endocrinos, como ambientales, incluso como factores culturales. Mm. Eso es una. Por tanto y demás, creo que es un elemento también a tener en cuenta y que tiene que ver con lo que hablaba anteriormente Paola y Maite, que cada niño tiene su forma de estructurar, ¿no? El sueño y que es importante transmitirse a los padres. Y con respecto a esto otro que dice, creo que lo que mejor ilustraría es un caso clínico, un caso que yo vi aún viviendo en Cuba, y era un padre súper presente en la vida de su hijo. Tenía una niña de aproximadamente 6 o 7 años, pero era un padre, a pesar de estar divorciado de la madre, era un padre muy presente en la vida de su hija, con quien tenía un vínculo maravilloso y pues cuando se quedaba con la niña, que era muy habitual, pues la niña siempre dormía con él le hacía cuentos, hacían toda esta preparación de la rutina, hasta que apareció una nueva pareja. Mm. Apareció una pareja joven con demandas y de pronto pues este padre quería que su niña, que había estado acostumbrada durante todo el tiempo, desde muy pequeñita, a dormir con él y a tener toda esta rutina, pues durmiera sola. Y entonces un poco acude buscando, bueno, él acude buscando que le dieran la solución para que su hija durmiera sola. Todo esto implicó un trabajo muy intensivo para que él entendiera que, bueno, que era un proceso, ¿no? Que no es algo que se consigue de un día para otro, sobre todo porque hay una niña que ha mantenido desde siempre ciertas y determinadas costumbres relacionadas con el vínculo con su papá. Entonces, Zuleima, relacionado con lo que decías, pues claro, muchas veces el desarrollo de una vida sexual en pareja, la aparición de una nueva pareja en el caso bueno, de padres que han separado, que han roto su relación, pues también influyen a apresurar un poco procesos biológicos que necesitan un tiempo para que se puedan dar, ¿no? Y para que se puedan dar de alguna manera adecuada. Sí, eso es Entonces, interesante, Joviana. Y desde otro lugar me parece que tanto Paula como Maite querían también aportar a esto de colar las necesidades, podemos pensar de la madre o del padre o del cuidador principal, a las necesidades del niño, ¿no? Eso también, a ver si tenían algo para comentar. Sí, es importante que los padres ajusten sus expectativas, ¿cierto? Porque no queremos que la vida nos cambie cuando somos papás, pero tiene que cambiar, la vida tiene que cambiar y va a cambiar para siempre. O sea, y cada etapa va trayendo sus retos y pues precisamente el bebé tiene una inmadurez en todo su sistema fisiológico, psicológico, emocional y necesita de ese adulto que lo ayude en esa maduración, en esa adaptación y en eso está el poder el adulto. De hecho, la ley lo dice, ¿no? Que primero las necesidades de los niños están primero que las necesidades de los adultos, los derechos de los niños también. Yo a los papás en consulta, la primera consulta les leo los derechos de los niños y los Mm. platicamos, pues tú qué entiendes por,
porque pues, dentro de los derechos de los niños está la autonomía progresiva, el respetar sus tiempos, el tener, el protegerlos con pasión y amor. Entonces, es entender que esa etapa del desarrollo tiene es muy específica y tiene unas necesidades especiales, y por eso es tan importante estos programas, documentarse, investigar, para poder entender que un niño no es igual a un adulto y no es un adulto en miniatura y que es un ser que necesita de otro para sobrevivir, pero no solamente que no le pase nada, que no se muera, sino que emocionalmente también necesita esa atención a esas necesidades emocionales, a esas necesidades de conocer cómo es el mundo a través de esos ojos de papá y mamá que miran el mundo, que para papá y mamá, el adulto significativo, el mundo es seguro, el mundo está bien, pero el bebé mira a papá y a mamá y sabe que el mundo es seguro y está bien porque miró a papá y a mamá, ¿cierto? Y le dijeron, está bien. Entonces, es importante entender que ese bebé que es vulnerable y que nace, y además que una de las principales necesidades del cerebro es sobrevivir. El cerebro siempre va a estar buscando sobrevivir, siempre. Pues, ¿quién le ayuda a sobrevivir a un niño? Su papá, su mamá. Y en la noche ya sabemos que es un momento del día vulnerable también para ese bebé, para ese niño. Pero estamos hablando de niños y hay algo que también la teoría lo dice y lo viví como mamá, y es que en la pubertad, en la preadolescencia, también se presenta a veces angustia por separación y es parte también de ese proceso evolutivo, ese proceso de crecer. Entonces hay niños, hay niñas, preadolescentes que buscan la cama de papá, de mamá, sobre todo mamá, buscan a mamá. Cuando de pronto se despiertan asustados, el solo reto de todo lo que pasa en el cerebro de un preadolescente, todo ese cambio, esa tormenta cerebral, como dice Siegel, todo eso que pasa, todo ese andamiaje que se cae para formarse de nuevo, hace que haya esa angustia y que quieran buscar. Entonces vuelven y nos buscan, porque también me ha pasado que me consultan, pero es que pues tiene 11 años y se me está pasando a la cama. Que sí, podría ser apego ansioso, eh, pero también es otra parte de ese proceso evolutivo que no podemos desconocer y que a la edad que sea, es importante recibirlos, entender que nos necesitan y darles eso que necesitan para que ellos vuelvan a confiar en ellos, en que son capaces solo de resolver lo que están sintiendo, pero porque ese adulto significativo los acompañó a resolver, les organizó la experiencia. Sí, está muy bien. Maite, ¿qué ibas a decir algo? Sí, mira, precisamente estaba pensando en esta edad, en la pubertad, en la adolescencia, que a veces también aparecen trastornos del sueño, pues por pesadillas, por Mm. ansiedad, por lo que sea, y que es importante también atenderlo. Yo no sé, bueno, estoy pensando en eso de que se te mete en la cama. Yo no he vivido tanto esto como llamar, ¿no? De despertarse y llamar. Y entonces es importante acudir. Es lo que hablábamos, ¿no? Y si te viene a la cama, pues mira, te viene. Pero lo importante es acudir, es estar. Yo es que ahora estaba pensando en la cama, el papá, la mamá, que ya en verano, con calor, que se te meta otra persona ahí, puede ser un poco incómodo, Bueno, ¿no? Para dormir, para que duerma al adolescente, pues alguien se Sí, tiene que sí, sacrificar, ¿no? acompañar. Cuando digo meter a la cama, sí, Yo acompañar. pienso que es mejor acompañar, o Sí, sea, es sí, mejor acompañar. ir tú y estar allí un rato y tranquilizar, que no lo otro. Y lo que ha comentado Joviana sobre los papás y las mamás separadas, yo ahí he vivido bastantes temas, he atendido, no he vivido,
de este tipo, de papás que se separan y entonces el niño o los niños se van a dormir con el papá o con la mamá hasta que encuentran otra pareja. Yo esto no lo aconsejaría nunca, porque si estas niñas y estos niños ya duermen solos en su habitación, pues vamos a mantener eso, porque si no, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? O sea, es también una lectura, un poco, puede haber una lectura perversa en eso, de ahora ya no está tu papá o ya no está tu mamá, pues tú vienes a ocupar, aunque sea con la mejor intención del mundo, vienes a ocupar su lugar. Bueno, yo Yo solo... ahí, claro, porque luego pasa esto, que por ahí no hay nada perverso, dijéramos, dije, es solo pues mira, que ha habido este acuerdo, imaginemos que no hay nada perverso, sino que es un acuerdo, pero luego hay una pareja, ¿y qué pasa? Pues ahora tú te vas a tu cama. A ver, Bueno, es como para odiar a esta pareja que me está quitando a mi papá o a mi mamá, ¿no? exacto, justo lo que pasó con la niña, ¿eh? Se creó toda una Claro, serie de conflictos entre la pareja y la niña porque de alguna manera le estaba quitando a su papá. Justo claro, es claro, exacto. claro, Y yo solo acotar que yo coincido contigo, Maite, cuando dices que es mejor, a ver, siempre recomiendo a mis pacientes que cuando pasan estas cosas ya y los niños son más grandes, pues la intención es acompañar, porque sí, ciertamente las parejas deben defender también su derecho a tener un sexo con claro, privacidad saludable, porque eso es lo que sostiene la pareja también. Entonces, de alguna claro, manera, hay que tratar de compaginar que las cosas sean, entonces quizás es mejor que alguno de los padres se mueva a la habitación del niño, acompañe hasta que duerma o el adolescente y que la pareja siga manteniendo su espacio como pareja que le permita intimar y tener relaciones. También claro, coincido. Sí, porque es diferente también, y estamos muy sobre la hora, ¿no? Lamentablemente, Zule, para poder entender esto, pero la sensibilidad enorme que tenemos que tener en este caso como figuras de apego, como madres, cuando en realidad quizá es una necesidad más de la madre de soltar ese niño. Yo he tenido casos en donde el niño se quiere ir y la madre es la que le genera esta necesidad, que es más de la madre que del niño. Entonces, creo que también es bueno no culpabilizar a nadie, entender que esto es un proceso para toda la familia, la irrupción de un bebé en la casa, pero que son procesos que todos tenemos que entender, que no es solamente el proceso del bebé en aprender a dormir solo, aprender a regularse, corregularse, etcétera, sino el poder también del adulto significativo a ir soltando en la medida que se necesite y dándole espacio a que ese niño vaya teniendo una independencia, ¿no? Y eso es Vanessa, importante. Sí, ujú, a mí Zuleima. también me pasa mi experiencia profesional que como he trabajado con tantos hombres, que también le pasa a algunos hombres, no saben Lógico. cómo Mm. poder hablar de esto, que también les cuesta un poco soltar a los niños para que vayan a sus camas cuando ya han hecho algunos intentos y dicen, no, mejor que se quede acá y luego llegan a la consulta y también la invitación a que más hombres puedan asistir a la consulta para adquirir mejores herramientas. Sí, y trabajar como grupo de coparentalidad, ¿no? Claro. Como para ayudarse mutuamente cuando uno necesite y el otro también pueda estar atento a mostrarlo, ¿no? Estamos en el finalísimo, ¿eh? Zuleima, vamos a despedirnos, no sé si propones algo. Bueno, propongo que nos regale una frase que ustedes quisieran que las familias recuerden cada Una noche. palabra, a una palabra. Así no se O lo una hacemos tan canción difícil. o un cuento que nos quisieran compartir para recomendar a los padres cuando acompañen a sus niños a dormir. Niños Bien. y niñas, y adolescentes y preadolescentes. Sí, Yo no yo no digo sé, una frase, yo digo sensibilidad. A ver, Zuleima, si tú quieres seguir o sigue Joviana. yo diría acompañamiento y protección y que el descanso no comienza cuando el niño cierra los ojos, sino comienza mucho antes cuando se siente protegido. Bien, buenísimo. Paola, Joviana, Paola ay, y Zule. ya Juliana la acaba de Yo, decir. mi palabra sería
cercanía y ajustar expectativas. Ujú. Muy bueno. Yo Maite. diría disponibilidad y acompañamiento. Y yo diría Bien. escuchar ampliamente qué necesita el niño a la hora de dormir. Muy bien, muy lindo. Ahí cerramos con un moñito este programa. Les agradecemos a cada una de ustedes, Maite, Paola, Joviana, ¿no, Zuleima, esta presencia? Gracias enormes por su disposición, por entregarse siempre en cuerpo y alma a conversaciones sobre apego, a la Yang. Y bueno, felicitaciones por todo el recorrido profesional que llevan, que hoy leer estos currículos también fue bastante interesante. Totalmente. Nos vemos de aquí a 15 días y recuerden que todas las conversaciones están grabadas en el canal de YouTube, Conversaciones sobre Apego. Que tengan un muy lindo resto de fin de semana, o no resto de semana. Yo ya empecé mal, ¿eh? Acaba Yo de me quiero hacer empezar. la superada, pero Está empecé duelando, mal. está duelando. Estoy sí. duelando, estoy Sí. duelando. Bueno, que empiecen Argentina, estas España, lindas, campeón. ¿viste? Que empiecen lindo esta semana y nos vemos de acá a 15 días. ¿Eh? Nos vemos. Muy Chao. bien. Nos vemos, gracias a todos. Venga. Muchísimas Hasta gracias. luego. Chao. Bromas que a un argentino no le gustan. No, a esta altura está muy bien. Y vale. Chao. Venga. Chao. Chao. Chao.